Introducción práctica a Matplotlib. Matplotlib es una biblioteca de visualización de datos en Python que se utiliza ampliamente para crear gráficos y visualizaciones de alta calidad. Ofrece una amplia gama de gráficos, incluyendo de líneas, barra, dispersión, pixel, entre otras más. Su integración con bibliotecas como NumPy y Panda facilita la visualización de datos científicos y tabulares. Matplotlib es altamente personalizable, permitiendo ajustes detallados en colores, estilos de líneas, etiquetas y leyendas. Además, soporta la creación de gráficos interactivos y la exportación de visualizaciones a múltiples formatos de archivos, lo que la convierte en una herramienta esencial para el análisis de datos y presentación visual. Introducción a Matplotlib. Veamos un ejemplo de uso sencillo a partir de una lista y su uso básico. Bien, para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es importar la librería de Matplotlib. Matplotlib.pyplot as plt. Lo abreviamos con plt para que todo el acceso durante nuestro desarrollo sea, más cómodo que escribir otra cosa que sea más larga, pero realmente podéis poner lo que os apetezca ahí. Vamos a crear eh, un, un gráfico a partir de una lista sencilla. Podríamos tener, por ejemplo, 10, 20, 25, 30 y directamente con la sentencia plt.show plt.show podríamos mostrar el gráfico. Vamos a comprobarlo. Python 3, main, y aquí tenemos la gráfica. Como solamente le hemos pasado una lista, nos va a colocar eh, los valores en el eje Y, ¿vale? Tenemos aquí la lista creciendo, ya que todos los valores están en orden. Si los modificásemos, por ejemplo, le pusiéramos aquí 15, 8, veríamos como la gráfica va hacia arriba y después baja hasta el valor 8. Por defecto se nos intenta ajustar un poco a los valores y tal que tengamos. Si crece demasiado nuestros datos, pues no estoy seguro si lo oculta o no ahora mismo. Pero también todo esto se puede ajustar. Lo normal es que lo ajustéis y vamos a ir viendo todas estas cositas. También podéis haber apreciado que no tenemos ningún título, no tenemos nada indicando qué es lo que estamos mostrando en el eje Y ni en el eje X. Esta forma de trabajar, de ejecutarlo con PLT Show, a mi entender y a mi parecer, es muy interesante, sobre todo para depurar. Es decir, estáis creando vuestro código, vuestro script, la librería que tiene ya por dentro esta interfaz gráfica, de forma que, bueno, pues podéis ir moviendo el cursor y aquí debajo a la derecha se os va a mostrar dónde estáis colocados con el eje X y con el eje Y. Y podéis ir, haciendo un poco de zoom, moviendo y podéis incluso guardar esto para tener ahí algunas pruebas guardadas en vuestro disco duro si queréis. Aunque ya veremos que lo podéis guardar directamente desde código. Para depurar a mí me gusta mucho porque ves inmediatamente la gráfica y te puedes mover sobre ella, puedes hacer un poco de zoom y nada, para mí creo que es fundamental en ese aspecto. Ya veremos que si lo volvemos a ejecutar, se resetea por completo y se adapta a la pantalla. Vamos a complicar esto un poquito más, ya que no indicamos el eje X, y vamos a crear, por ejemplo, dos listas muy sencillas. La primera podría tener 1, 2, 3, 4, 4 solamente, no hace falta más. Y podríamos tener el eje Y en otra lista, como por ejemplo, los valores 10, 20, 25. Esto, por ejemplo. Cuando creamos el gráfico, le pasamos plt.plot y le pasamos primero lo que va a indicarse en el eje X y después en el eje Y. Es decir, si solamente le pasamos el Y, cuando lo ejecutemos, tenemos los valores del eje Y. ¿Vale? En cambio, si le pasamos el eje X primero, le pasamos dos atributos, dos argumentos, tenemos el eje Y en el mismo lugar y el eje X nos lo muestra aquí debajo del 1 al 4. También podríamos personalizar alguna cosita más, como por ejemplo el título, plt title, y podríamos ponerle cualquier cosa que se nos ocurra, cualquier cosa que represente, que dé a conocer lo que tenemos en el gráfico. Vamos a poner en este caso gráfico simple de línea.
y vamos a ver cómo nos lo muestra. Lo vemos aquí arriba, sería el título del gráfico. También podríamos indicar cada uno de los ejes, por ejemplo, con plt.xlave, label y el eje Y. Vale, eso mismo, es solamente para que se vea el concepto. Tenemos aquí la etiqueta y tenemos aquí la etiqueta. Más adelante, cuando entremos en la parte, en el apartado de personalización, veremos que podemos tener una gráfica sobre otra y podemos tener la leyenda de cada una. Podemos ajustar muchos parámetros. Voy a enfocar todo lo que viene ahora a lo que yo considero más común de utilizar y sobre todo más beneficioso, porque la librería ya os digo que es enorme, tiene muchos tipos de gráficos y es muy grande. Sin embargo, eso, la intento hacer práctico para que se enfoque en lo que más se suele utilizar y seas capaz a partir de eso de ir a la documentación y terminar de adaptar tu gráfica al modo de uso que le quieras dar con las funcionalidades de tu aplicación. Personalización de gráficos. Veamos cómo personalizar gráficos con colores, estilos de líneas y marcadores. Vamos a partir de que tenemos estas dos listas y vamos a crear un gráfico al que le vamos a indicar el color de la línea. Por ejemplo, color pues podría ser blue, green, vamos a poner verde. Le podemos también indicar el estilo de línea, line style, y bueno, todos los estilos de línea y colores vienen en la documentación. Solamente os doy a conocer un poco este mundo porque es que si no nos llevaríamos muchas horas hablando de todo esto. Y vamos a ponerle un marker, un marcador. Vale, vamos a ejecutar esto tal cual para ver esos cambios y vemos que se ha puesto como una especie de línea discontinua y se nos ha puesto en cada valor que tenemos en el eje Y, se nos ha puesto un puntito. ¿Vale? También veremos más adelante que se pueden personalizar las etiquetas para que aquí aparezca cualquier cosa de información que queramos ponerle. Bien, otra cosa interesante que podemos ajustar la longitud de cada eje para que se espacie mejor. Realmente es muy sencillo y podríamos utilizar con PLT Axis otra lista en la que le indicaremos el mínimo del eje X, el máximo, le podríamos poner 5. Si os dais cuenta, aquí comenzamos en 1 y terminamos en 4. Aquí comenzaremos en 0 y terminaremos en 5 para el eje X, lo cual nos va a dar el gráfico anterior un puntito más. Vale, no he terminado de escribir, por eso da error. Voy a quitar esta línea para que veáis el ejemplo. Vemos que aquí comenzamos en 1 y lo que queremos hacer es que comience en 0 y en lugar de terminar en 4, en 5. Así la gráfica se ve un poquito más espaciada y vemos los datos un poquito más claros, ¿vale? Para que conozcáis también esta opción. Es decir, vuelvo a poner lo que he borrado. Primero el valor mínimo del eje X, el valor máximo del eje X, le ponemos el valor mínimo del eje Y y el valor máximo del eje Y. Si veis, simplemente he restado 1 a cada valor. Según el tipo de dato, pues os va a interesar restar uno, a lo mejor no os interesa, o os puede interesar restar más, si son datos más grandes. Y vemos como aquí ya comenzamos en 1 y terminamos en 4, pero tenemos más espacio a la izquierda y a la derecha y un poquito por arriba y por debajo. Por arriba y por debajo, como os estaba comentando, quizás nos interese darle un poquito más para que se note el espaciado. Por ejemplo, 35, 38. De esta forma, los márgenes van a quedar más acentuados. Si vemos que es mucho, bueno, pues ya podemos jugar con los valores que nos vengan mejor. También otra opción muy interesante es que podemos habilitar un grid. Voy a volver a abrir aquí. Podemos crear aquí una especie de cuadrícula para que se vea un poco mejor, sobre todo cuando tenemos varios gráficos y un gráfico que da por aquí algún puntito, pues con el grid podemos seguir esa línea y vemos a la altura en la que cae o coincide con otro gráfico. Eso cuando tengamos varios gráficos veréis que quizás tiene más sentido que en este momento. Vale, vamos a poner que esto es espaciado y aquí vamos a poner el grid. Para poner el grid tenemos pues un método llamado grid
y le pasamos true. Se puede personalizar más, pero normalmente con pasarle true ya no nos va a habilitar el grid y de una forma que suele ser suficiente, ¿vale? Tenemos esta rejilla y nuestros datos pues quedan alineados a esa rejilla. La verdad que se ajusta automáticamente bastante bien en la mayoría de las acciones y nos suele ahorrar mucho código porque detecta la mejor configuración casi siempre. Hay veces que tenemos que tocar un poquito, pero normalmente se ajusta bastante bien. Vamos a ver cómo tener múltiples gráficos en una figura, ya que podemos crear subplot, que son subgráficos, y tenerlo como múltiples gráficos en una figura o un conjunto de figuras. Podemos incluso indicar que nos cree varias figuras y utilizarla o colocarla una al lado de la otra o dentro del mismo gráfico. Vamos a ir viéndolo porque creo que se va a entender mejor que hacerlo así. Y vamos, por ejemplo, a crear, creo que el XY lo voy a quitar y voy a limpiar aquí en el lateral, en el terminal, perdón. Vale, vamos a crear dos subplots. Esta forma, a mí, la primera forma que voy a aplicar es para que os suene y tal, pero a mí no me termina de gustar demasiado, ya que hay otra forma que visualmente es mejor para recordar, ¿vale? Podemos crear la figura y los ejes extrayéndolo de PLT subplot y no hace falta pasarle los dos parámetros si son iguales, es decir, si vamos a pasar 2,2 o 3,3, pues nos da igual, ¿vale? En este caso vamos a crear dos columnas con dos filas y podemos configurar una a una accediendo a XS, indicándole que estamos trabajando sobre la primera y que aquí tenemos un gráfico que vamos a configurar de la siguiente forma. X, bueno, no debería haber borrado X. Un segundito, voy a recuperar esa parte y así ya lo reutilizamos y no nos complicamos tanto. Vale, vale, pues le pasamos X y le decimos que tenga un color, venga, azul, por ejemplo. Ahora le podemos establecer un título. eh, este título es un poquito absurdo. Vale, gráfico uno. Vamos a hacerlo así, que es sencillo. Literalmente voy a copiar el gráfico uno para tener el segundo gráfico. Vale, lo ponemos como gráfico 2 y le decimos que este es el gráfico 2. Le vamos a dar un color, por ejemplo rojo, y le vamos a decir que estamos accediendo al segundo gráfico, el cual es la posición 1. Vamos a darle al i otro valor para que no sea exactamente el mismo valor, ya que se pueden superponer uno a otro. Y bueno, vamos a darle un poquito. Estamos con Python y somos programadores, así que nos podemos permitir mm, for i in y aquí. Vale, esto es una chapucita, no es normal hacer las cosas ahí así, creo, o al menos a mí no me gusta hacerlo ahí, pero por terminar rápido, ¿vale? Y ahora, lo que os comentaba antes de que ajustemos automáticamente los parámetros para que todos los subplots se adapten a la figura de una manera más, no sé cómo decirlo, quizás ordenada o bueno, para que se ajuste todo un poco mejor. Ajustar. Le podemos pasar al PLT, a la librería, tal cual. A ver si lo escribo bien a la primera. Está ahí. Es que no suele hacer falta escribir esto, pero os lo dejo por aquí. De hecho, podemos ejecutarlo primero sin esto y ver la diferencia. Y después mostramos plt.show. Vale, vamos a ejecutar esto. Y aquí tenemos los dos gráficos, ¿vale? El gráfico 1 y el gráfico 2. En principio se ajustan más o menos bien. Puede que por espacio en pantalla cuando lo dejo así, puede que no se vea tan bien ya que se monta un poquito uno en el otro, pero bueno. Aquí podríamos, a ver si... Vale, no se me quiere cerrar. Un momentito. Ahora, está a modo redimensional. Vamos a habilitar esto para forzar el ajuste.
Y aquí sí que nos mantiene mejor la proporción y sobre todo el título, sí que nos lo está ajustando mejor. Ya os digo que yo no suelo utilizarlo la mayoría de las veces hasta que no haga alguna prueba, porque más o menos sueles tener claro una gráfica lo que va a ocupar, al menos en mi caso. Te haces una idea de cuánto va a ocupar y la posición en la que va a tener. Por eso normalmente se me suelen ajustar bien sin hacer falta, pero que tengáis en cuenta que eso existe y que puede serviros para mejorar el ajuste de las gráficas. Vamos a ver otra forma de hacer todo esto. Me voy a quitar esta parte. No me termina de gustar esta forma de crear los gráficos porque hay otra en la que accedemos, ahora lo vamos a ver, vamos a acceder de otra forma. Y nos vamos a crear, vale, para el eje X, vamos a llamarlo en este caso X1. Le pasamos, bueno, linspace es exactamente linspace, pero le vamos a pasar -2, le pasaríamos 2 y le pasaríamos 500. Vale, lo que estamos haciendo es utilizando NumPy, que creo que no lo ha importado automáticamente porque no me he dado cuenta de haberlo puesto yo. No lo está importando automáticamente. Utilizando NumPy podemos crear, bueno, un rango de 500 valores que estén entre -2 y 2. Es decir, va a darnos, imaginaros, -2, -1.95, -1.90, etcétera. Si queréis podemos mostrar esto un momentito y así lo tenemos más claro. ¿Vale? Lo que tenemos es estos números incrementales que comienzan en -2 y van incrementando hasta llegar al límite de 2, dándonos un resultado de 500 valores. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar para generar una gráfica. Y bueno, podríamos crear un eje I1, el cual sea, por ejemplo, x elevado a 2. Es decir, cuando sea -2, pues va a multiplicar, literalmente va a multiplicar el valor de cada uno de esos 500 números por sí mismo. -2 por -2, pues nos dará 4. Así hasta terminar. Y podemos crear otro valor que sería I2 para tener dos líneas de gráfico. Y este podría ser pues X más 2. Así. No podría valer así. Vamos a crear esos gráficos. Una forma de crearlo que también es un poco fea en mi opinión, pero bueno, es totalmente válida, se puede utilizar sin problema, es pasar aquí el eje X, le pasamos después el eje Y, le pasamos el color del primer gráfico, por ejemplo green, y ahora empezaríamos con el segundo gráfico. El segundo gráfico pues sería el eje X, lo que queremos tener en X, lo que queremos tener en Y, lo cual sería en este caso Y2, estoy escribiendo mal. Y como tercer parámetro le vamos a pasar el color, bueno, que sea rojo. Una va a ser línea discontinua y otra va a ser una línea continua en rojo. Vale, pues ya podríamos mostrar nuestro gráfico, plt.show. Y lo ejecutamos. Que... Perdón, aquí es X1, evidentemente. No, es, sí, 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 es X1, perdona. Vale, pues aquí tenemos nuestros dos gráficos. Vemos que nos ha generado las dos líneas, tal y como estábamos viendo, de forma en la que cuando x es negativo es -2, que es el primer valor de la lista que nos crea NumPy con linspace, tenemos -2 por -2, 4. Por lo tanto, en este caso empieza descendiendo, al contrario que la lista que empieza creciendo, si lo que hemos invertido el valor negativo. Y bueno, pues nos hace esto que podría ser una función matemática. En el caso de la línea 2, pues como simplemente le hemos sumado +2, siempre va a ser positivo y va a comenzar en 0. Cuando sea -2, pues vamos a tener 0. Y tenemos una línea recta ascendiente. Bueno, es bastante lineal el rango de valores, ya que hemos creado 500, pero cada uno de esos 500
tiene la misma separación entre cada uno de sus valores. No sé si me explico. Bueno, de todas formas, son pruebas y cuando tengáis un proyecto vais a tener la lógica bastante más clara que explicaros algo que tampoco interesa mucho la lógica que ha aplicado en la función matemática. Vale, podemos dividir esta función. Por eso decía que no me termina de gustar esta función, porque lo podemos dividir directamente en dos. Podríamos hacer... eh, vale, vamos a dejar esta aquí comentada para que la tengamos como referencia. Y podríamos dividir esta parte en dos. Sería tan fácil como quitar esa duplicidad y lo hacemos dos veces. Le decimos, bueno, píntame esta línea, esta gráfica y píntame esta gráfica sobre el mismo plot. Si mostramos esto, el resultado será totalmente idéntico al que teníamos anteriormente. Vemos que no hay ninguna diferencia, es exactamente el mismo gráfico. Otra cosa que podemos hacer para que nos quede claro es lo que os comentaba de añadir una leyenda. La leyenda por defecto nos la va a añadir en un huequecito así que no haya nada pintado, o en esta esquinita, por ejemplo, que no hay nada pintado. Siempre nos va a intentar Matplotlib buscar un hueco donde no moleste o no interfiera con los datos que estamos utilizando. Vamos a probarlo y lo verificamos, ¿vale? Vale, para la leyenda le podríamos pasar primero un label. Label sería igual a y1 es igual a x1 por 2. Y en este caso tendríamos que label es igual a x1 más 2. Y2, perfecto. La leyenda la ponemos con plt.legend legend, y le pasamos que coloque la leyenda en la mejor zona posible con log best. Vale, si os fijáis, nos sugiere, porque le podemos decir que sea arriba a la derecha, vamos a ponerlo así, pero eso siempre puede darnos problemas si los datos llegan a esa zona. Entonces podríamos jugar con el espaciado o podríamos decirle que nos da igual, que queremos que nos la coloque donde vea mejor y que nos da igual, que elija un sitio. Con bes automáticamente va a detectar donde hay un hueco libre y nos va a colocar ahí. Esto casi siempre funciona, en muy pocas situaciones me he encontrado que por defecto no lo coloque bien. Tiene que ser una zona con muchos datos y tal. Por eso jugamos un poquito con los márgenes, con el espaciado y lo solucionamos. También podríamos, vale, en lugar de poner una sobre otra, podríamos decirle que nos cree como dos gráficas independientes utilizando el método subplot. Vamos a comentar esto por aquí. Y lo vamos a dejar por ahí arriba. Vamos a seguir nosotros escribiendo por aquí debajo. Vale, plt.subplot. Le pasamos 1, 2, 1. Vamos a crear dos gráficas independientes y estamos trabajando sobre la primera. Accedemos a pltplot, donde tenemos aquí x1 y 1, x1 y 1, y estábamos utilizando para mantener lo mismo que antes, que no lo ponga en verde, así con línea discontinua. Vale, no vamos a ponerle label aquí. El label se lo podemos poner, pero... Vale, lo voy haciendo. Lo podemos indicar manualmente. Xlabel sería x1. Podemos también, por ejemplo, decirle que la etiqueta, si lo hacemos de esta forma, que la etiqueta sea de, yo qué sé, de 12, que el tamaño de fuente sea 12 y el tamaño de i lo podemos dejar igual. El tamaño de i sería i1 y también nos lo ponga a 12. Ahora copiamos todo esto, ya que esto sería la gráfica 1.
Y esta sería la gráfica 2. Por lo tanto, para la gráfica 2 le pasamos ahí el 2, le pasamos que el color sea rojo, el font size vamos a tener el mismo, sin embargo, Y2. Cada vez que establezcamos una gráfica, que queramos cambiar de configuración de gráfica, tenemos que establecer dónde nos va a trabajar. En este caso deberíamos de poner aquí que estamos trabajando sobre la gráfica 2. Vale, ahora sí. Ya tenemos nuestras dos gráficas y vemos que el ajuste pues tampoco nos ha quedado muy bien. Podemos intentar utilizar el método para ajustar. Layout. Así. No recibimos argumento. Perfecto. Vale. Y así no lo consigue ajustar para que no choque nada con nada, no se monte nada con nada. Tenemos cada una de las gráficas de forma independiente. Por supuesto, la podemos poner debajo o la podemos poner donde queramos. Incluso podríamos poner muchas más gráficas. Gráficos de barra. Vamos a ver una introducción a cómo crear gráficos de barra. Y vamos a limpiar también por aquí, ya que vamos a utilizar otro diccionario, otras listas diferentes a lo que venimos utilizando. Vamos a crear, por ejemplo, categorías. Categorías, pues tampoco me voy a complicar mucho. A, B, C. No lo voy a hacer tan grande para que no sea tan lento la escritura. Sí, hasta la D está bien. Values del 1 al 5. Perfecto. Vale, vamos a crear un gráfico de barras con bar. Y en principio, con pasar categorías y valores, nos sobraría. Podríamos directamente hacer un pellet shop y ya tendríamos un gráfico de barras básico si no fallara. Me he equivocado en la longitud. Realmente quien se ha equivocado es el autocompletador y yo, bueno, pues he pecado de confiado. No podemos tener una longitud distinta ya que no se pueden emparejar valores, no se puede crear el rango. Entonces tendríamos aquí la gráfica. Es una gráfica muy simple, no hemos personalizado nada. Podemos personalizar lo de siempre, ¿vale? Podríamos decirle, pues, yo qué sé, lo típico, el color sea, mm, por ejemplo, Sky Blue, que si no me equivoco era como un selectito. Podemos decirle que plt.title sea igual a eh, gráfico de barras y lo que venimos acostumbrados a los pasos anteriores. Xlabel, el Xlabel sea categorías y el eje Y que sean los valores. Vale, un momentito que he perdido el ratón. ¿Dónde estás? Vale, ejecutamos aquí y ya tenemos un color. Hemos personalizado el color, le hemos puesto aquí los valores y aquí las categorías. Nada, es un gráfico de otro tipo para que sepáis que tenéis distintos gráficos. Os explicaré a continuación el gráfico de dispersión. Gráfico de dispersión o scatter plot, no sé pronunciarlo muy bien. Vamos a ver un ejemplo de cómo crear los gráficos de dispersión. Igual que aquí tenemos bar para crear el de barra y plot para crear los gráficos normales, los lineales, podemos pasarle aquí scatter y bueno, vamos a crear otros dos distintos que creo que va a ser un poco más visual. Por ejemplo, X que sea una lista del 1 al 5 y tenemos Y que sea de algunos valores más grandes, por ejemplo 10, 15. Vamos a cambiar valores bajando, bueno, 18, 16, subiendo y bajando valores. En este caso le pasamos primero X, escribe, y luego Y. Y el color, vamos a cambiarlo para que se vea otros colores. Y también le podíamos cambiar el tipo de marcado, marker. Vamos a poner en este caso una X. Gráfico de dispersión, eje X y
EGI. Y listo, ya tendríamos un gráfico de dispersión que nos muestra, bueno, pues eso, un puntito en cada una de las zonas donde coinciden estos valores, ¿vale? Donde se cruza el primero, en el 1 con el 10, pues lo tenemos aquí. Si no le pasamos nada aquí, creo que nos pone un puntito, básicamente. Aquí tenemos el puntito. Vamos a ver los gráficos de Pastel, porque, bueno, es uno de los tipos de gráficos que creo que también se va a utilizar bastante. Vamos a ver un ejemplo así muy sencillo. Incluso creo que me voy a ir atrás porque me puede venir bien las listas que tenía antes de categorías y valores. Aunque quizás esta pueda que sea más visual, tenerla así un poquito más grande. 30, 40, 45. Y vamos a poner aquí una bajita 10, por ejemplo. Vale. En este caso, vamos a personalizar de otra forma. eh, Vamos a quitarlo entero. Vale. Sería plt.pie. Le pasamos, bueno, eso serían etiquetas, labels. Y aquí, ¿qué estamos pasando? Value. Vamos a poner tamaños, como si fuesen tamaños. Creo que eso va a ver mejor. Le pasamos primero los tamaños para que nos lo utilice en el eje X. Le pasamos los labels, las etiquetas. Y, bueno, perdón, esto de esta forma no lo está utilizando en el eje Y. Me he confundido. Lo normal es pasar el X y el Y, pero en este caso le estamos pasando directamente el eje Y y mediante argumento le estamos diciendo que nos utilice lo que antes utilizábamos en el eje X como etiquetas, ¿vale? Porque estamos con un gráfico de pastel, ¿vale? No es una gráfica como la anterior. Ahora lo veremos. De hecho, podemos ejecutarlo tal cual y a lo mejor se ve más claro. ¿Vale? No tenemos una gráfica con eje X y eje Y como antes, sino que es un gráfico de pastel. Vamos a personalizar un poquito más. Por ejemplo, los tamaños y el ángulo de inicio. Y el ángulo de inicio sería Start Angle 90. Creo que mayor a 100 nos vendría un poquito mejor. Vamos a poner 140. Bueno, al final esto es para que veáis el ejemplito, ¿vale? Esto es solo para eso, para que veáis el ejemplito y sepáis que esto existe. Lo podéis personalizar. Si necesitáis algo más avanzado, siempre la documentación oficial es lo que va a estar más actualizado y va a tener todos los parámetros por cada ejemplo de cada tipo de gráfico. Gráfico con datos en pandas. A continuación vamos a integrar Matplotlib con DataFrame de pandas para la visualización de datos. Seguramente os deje en una esquinita por aquí arriba un enlace a un vídeo que tengo con una introducción práctica a los DataFrame en pandas. Lo podéis seguir por si queréis ampliar un poco más los conocimientos, pero en este caso lo vamos a utilizar tal cual. No tiene mucha complejidad y os podéis hacer a la idea de que es un poco un diccionario, así simplificándolo demasiado, ¿vale? Vamos a crear un diccionario, sí, un diccionario, vamos a llamarlo data, no, no tengo mucha imaginación hoy, y vamos a ponerle la clave A correspondería a los valores de la lista 1, 2, 3 y 4. Nos vamos a crear un segundo registro en el que tendríamos B y vamos a poner valores más altos. Pues siempre se distingue mejor después la gráfica y se sabe más claro lo que estamos haciendo. Creamos aquí el data frame, lo cual se crea con, bueno, tenemos que importar, por supuesto, Panda. Vamos a dejar las importaciones anteriores, aunque no lo usemos. Pandas as como PD. Y bueno, el data frame se crea así, le pasamos el diccionario tal cual y de forma interna ya lo convierte en un data frame de Panda que viene a ser como, si visualizáis un Excel,
un registro de datos en el que tenéis columnas y filas, pues vendría a ser prácticamente lo mismo. Vale, vamos a configurar. em, vamos a configurar el gráfico, sí, directamente de líneas. Vamos a decirle que sea de tipo line. El eje X va a corresponder al A y el eje Y va a corresponder al B. ¿Vale? De esta forma estamos directamente a través de Pandas, ya que Panda es totalmente compatible con NumPy y con Matplotlib. Viene ya como preparado de forma interna para trabajar de esta forma. Podemos directamente al data frame acceder y decirle que nos pinte el gráfico de esta forma. Le podemos igualmente asignar, bueno, pues si queremos un color, lo del color muchas veces no hace falta porque ya nos lo va a colorear, pero para que sepáis que tenéis esta opción y que cuando vayáis a generar un gráfico lo podéis distinguir las líneas, los valores, así con colores. Y le podemos poner un título, vale, plt.title. Aquí vamos a acceder directamente al gráfico. Eh, Gráfico desde data frame en de pandas. Podríamos ponerle también el label, un label para el eje X y un label para el eje Y. A y B, vale, eso mismo. Y mostramos, ¿vale? Nos vamos a nuestro terminal, Python 3, main.py, y aquí tenemos el gráfico. ¿Vale? Estamos utilizando el eje A y el eje B. El eje A tiene los valores pequeñitos del 1 al 4 y el eje B tiene los valores más altos desde el día al 40. Ya tenemos la gráfica. Ya aquí podemos personalizarlo tanto como nosotros queramos. Configuración avanzada. Vamos a ver una introducción al uso de configuraciones avanzadas en Matplotlib. Veremos cómo ajustar layout, crear anotaciones y añadir leyendas. Para comenzar nos vamos a quedar con, bueno, con dos. Voy a darle control Z y nos vamos a quedar con XY. Tenía por ahí antes, creo que estaba bastante atrás, aunque creo que me hubiera salido más barato escribirlo de nuevo, donde tenemos XY. Bueno, no tengo tanto historial. Vamos a crear un 1 con X en el que tengamos una lista del 1 al 4, por ejemplo. Y vamos a crearnos y que tenga pues 10, no sé, 20, 30, 40. Vale, esto mismo. Vamos a crear plot de XY. Le vamos a poner un label. Label sería igual a... Vamos a ponerle datos originales para que veáis. Lo ejecutamos y vemos lo que tenemos. Todo se ejecuta correctamente. Perfecto. Vale, ahora plt.plot x le pasamos, vamos a crear aquí, por ejemplo, elevamos al cuadrado por cada elemento en i. Vale, y con esto, bueno, vamos a ponerle otro title, otro label, perdón. Label datos cuadrados. Vale, con eso nos podría valer. Vamos a ponerle un title, plt.title. En este caso tendríamos, pues, configuración avanzada. Y podríamos poner también plt.xlabel. Le ponemos eje X. Esto para distinguirlo después nos va a venir muy bien. Y le ponemos el eje Y. Vale, vamos a pintar también la leyenda. Plt. Y después vemos cómo anotar los puntos. Plt.legend. Ejecutamos para ir viendo que todo vaya correcto. Y bien, la leyenda nos la ha puesto aquí. Y tenemos las dos gráficas, ¿vale? La gráfica datos originales, datos cuadrados. Bien, vamos a añadir anotaciones a los puntos. Para añadir anotaciones a los puntos antes de mostrarlo, utilizamos plt.annotate.
Aquí le pasamos, por ejemplo, punto importante y, bueno, pasamos XY, sería 2,20, XY text, le vamos a pasar al punto 330, 220, 330, sí, 330, arrow props, le pasamos un style, dict, no, aquí vamos a pasarle, eso mismo. Vamos a mostrarlo, es solamente para que se vea la diferencia. Al final no buscamos algo concreto, es solo unos valores así para ir probando. Perdona, me he equivocado aquí. Esto no es una variable, es una asignación. Ahora sí tiene que funcionar. Vale. Si os fijáis, vale, voy a poner esto por aquí. X corresponde, bueno, a la lista de X. Por lo tanto, 2 coincide con 20. Si pusiese otro valor, no funcionaría. Y bueno, aquí queda un poco feo la anotación de donde nos lo señala el punto y tal. Esto lo podríamos hacer de otras muchas formas. Por ejemplo, podríamos generar un punto en cada elemento. Vale, podríamos recorrer todos los puntos y añadir una anotación, pues de la siguiente forma. plt.annotate. Aquí podríamos formatear, por ejemplo, bueno, en este ejemplo vamos a poner el nombre del punto, que sería xdi, ¿verdad? Lo vamos a recorrer, xdi. Si lo vamos a recorrer, tendríamos que poner un for i in range de la longitud de x. Claro, entonces, bueno, esto hay que indentarlo correctamente. Aquí podríamos trabajar con xdi, x y... podríamos hacer más cosas. Vamos a ejecutar a ver si esto se nos muestra bien y vamos a quitar esta parte de aquí. Esto es un poco experimento, pero bueno, vamos a ver. Vale, y aquí tendríamos una anotación de cada uno de los puntos donde nos aparece. Podríamos poner un punto físico y podríamos, bueno, cambiar los colores del texto, de los puntitos y tal. Esto es más que nada para que os hagáis una idea de lo que podéis ir haciendo. Guardar gráficos. Los gráficos generados se pueden utilizar de varias formas dependiendo si lo utilizamos en Jupyter o en Google Colab o si estamos depurando nuestro desarrollo o incluso si lo queremos exportar como imagen para utilizarlo de forma externa en nuestro programa. Vamos a ver cómo guardar estos gráficos en algunos formatos posibles. Ya os comenté anteriormente que esta forma a mí me gusta personalmente para depurar. Es decir, el PLT Show nos muestra el gráfico, podemos depurar, podemos ver que todo esté correcto, que las coordenadas coinciden, si hay un cálculo matemático que aparezca cada cosa donde esperamos que aparezca. Pero una vez que tenemos ya nuestro programa pasando a producción, seguramente que queramos subir esto a algún servidor, queramos adjuntarlo en un email, adjuntárnoslo por Telegram. Por ejemplo, imaginad que obtenéis los datos de sensores con un SP32, una Raspberry Pi Pico, cualquier Arduino, lo que sea. Recopiláis datos, esos datos los subís a un servidor o os lo mandáis por Telegram. Cualquier cosa que se os ocurra se podría hacer, ¿no? Pues esta gráfica nos ayudaría a visualizar quizás el cambio de temperatura que ha habido en el día o en la última hora, en lugar de mandar una cantidad de datos que sea muy complicado de entender o un montón de números, float, etcétera. Pues bien, vamos a crear algo muy sencillo. Vamos a crear algo muy sencillo, pero muy sencillo. Por ejemplo, pltplot de xy. Y vamos a ponerle un título, plt.title. Guardo el gráfico para que se distinga y veamos que verdaderamente lo estoy guardando, aunque si aquí hago un get status, solamente tengo el main como cambio pendiente para añadir al área de stage en el repositorio, lo que quiere decir que cuando generemos el gráfico en el mismo directorio nos va a aparecer aquí también. Le ponemos también un label a xlabel y al hey, algo muy simple. Vamos a guardar en varios formatos. Save fig, guardar figura, como lo llamaremos gráfico.png. Y ahora aquí de forma opcional podemos añadirle transparencia.
transparent true. Si no añadimos esto, vamos a tener un fondo blanco. Si añadimos esto, tenemos transparencia. ¿Qué es lo que más nos interesa? Pues según. Si va a formar parte de un PDF o de cualquier otro proyecto que tenga un color de fondo, no queremos tener este cuadradito blanco y a lo mejor nos interesa que sea transparente y gestionar la transparencia de otra forma. O simplemente no tener transparencia y que se adapte al sitio donde lo pongamos. Si el color de fondo no es totalmente blanco, va a destacar el gráfico así cuadrado un poquito extraño. Entonces, bueno, tenéis esa opción. Cuando os haga falta la usáis y listo. Y para grabar en PDF igualmente no haría falta. Aquí ya se nos quedaría en blanco, pero también creo que se le puede poner. De todas formas, viene todo esto especificado en la documentación si queréis algo un poquito más avanzado. Y yo solamente os lo muestro. Vamos a ejecutar. Hemos ejecutado. Nos ha cargado el gráfico aquí. Tenemos el eje X y el eje Y. Perfecto. ¿Vale? Vamos a hacer un guía status y vemos que efectivamente tenemos los dos gráficos. Tenemos aquí el gráfico en PNG. Vale, lo abro directamente con ImageMagick. No tengo ahora mismo visor de imágenes. Está recién formateado este equipo. Y nada, aquí tendríamos el gráfico con la transparencia. Vale, vamos a abrir el PDF. A ver, Ocular. No sé por qué no lo tengo aquí por defecto. Y aquí lo tenemos. En PDF, ¿vale? Pues ya con esto podríamos enviarlo a quien sea y trabajar normalmente, ¿vale? Pues nada, esto ha sido todo. Como os decía al principio, esto es gigantesco. Esta librería soporta muchísimas personalizaciones, muchísimas configuraciones. A veces hay que estar un ratito con alguna gráfica buscando el punto clave para que se vea cómo lo queréis tener. Pero casi todo lo que os imagináis suele ser posible, al menos cosas lógicas. Y os animo a que empecéis a utilizar esta librería para generar gráficos, os va a facilitar mucho la vida. Y os aseguro también que intentar hacer muchas de estas cosas manualmente puede ser un dolor de cabeza y nunca rinde igual. Esto por debajo, al igual que ocurre con AMPI o con Pandas, por debajo utiliza una serie de librerías en otros lenguajes, como C, los cuales están ya muy optimizados. Hay mucha gente trabajando en la librería. Está muy optimizado y suelen ser muy eficientes a la hora de trabajar, ya que Python llama a esos otros pequeños programas, pequeñas herramientas que se dedican a realizar sus tareas de gráficos independientes. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gusta lo que comparto en el canal, te invito a que te suscribas y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.